Bueno, lo pongo en modo presentación. Hoy estoy con un monitor, entonces no tengo chance de ver si me levantan la mano. Así que cualquier pregunta me la hacen a viva voz. Voy a adelantar aquí rápidamente de forma manual, que tampoco llego a mouse. Hoy ando en un lugar en el que habitualmente no doy clases. So, hemos estado hablando de las medidas de tendencia central, ¿verdad? Y de las medidas de posición. Nos quedamos en esta parte de la clase anterior. Yo igual todo esto, tengo un archivo de Excel en el que lo repasamos y lo volvemos a hacer todo ya en Excel. Me voy a esmerar en terminar la presentación y luego, pues un día nos ponemos a repasar todo esto y enviarles el Excel para que ustedes tengan la posibilidad de tener un archivo que de pronto hasta los cálculos automáticos le puede hacer, ¿verdad? Así que yo me pongo al día con ese tema. Hoy vamos a platicar un poco acerca de las medidas de dispersión. Recuérdense ustedes que las medidas de tendencia central sitúan prioritariamente a una medida que es la más característica de todas. Ese es el promedio aritmético. De hecho, vimos el promedio aritmético y vimos diferentes formas de calcularlo, inclusive dependiendo del tipo de variable de la que se trate. Pero al ser afectado el promedio por la inclusión de valores extremos, eh, puede dar lugar a que los datos o estén muy concentrados o estén muy dispersos. Normalmente nosotros en el tema de la concentración y dispersión podemos hablar de dos aspectos fundamentales. Déjenme ver, vamos a habilitar esto. Sí, aquí está. Podemos tener en algún momento una medida de tendencia central situada allá al centro, digamos, y los datos, vean solo los puntitos, no las rayas que puse arriba, esas se fueron accidentalmente. Creo que las puedo borrar en un momentito, pero los datos en algún momento pueden estar de esta manera, ¿verdad? Pueden estar dispersos, es decir, vean el centro de esto. Vamos a ver si encuentro el borrador. No lo uso muy frecuentemente, pero aquí está. Pero se borra todo. Vamos a volver a hacer el círculo. Y es que ando de necio con usar el iPad, con el cual es más fácil, pero no es que ande de necio, sino siempre se me olvida. Lo dejo, me lo llevo a reuniones y lo dejo en oficina. Entonces, perdón. Y aquí como no cargo ni mouse, estoy con el puro. Ok. Esto puede pasar, ¿verdad? Ese es un círculo. Imagínense los círculos y este es otro círculo. Imagínense sin las líneas que tienen ahí. Pueden tener también otra medida de tendencia central aquí, una media aritmética. Y los puntos alrededor del promedio, si ustedes ven en este caso, están bastante cerca, bastante próximos. Cuando los datos están alejados, como en el primer cuadrante, decimos que hay concentración. Ay, no, mejor no escribo. Concentración sería aquí arriba. Ustedes ven aquí en la presentación, habla de concentración, que sería esta primera imagen.
y de dispersión en la segunda. ¿Sí? En esta otra hablamos de dispersión. Perdón, al revés. Perdón por el lapsus. Concentrados es juntos en la segunda, dispersos en la primera. Entonces, aquí sí tengo que borrar porque estoy... Se me perdió el cursor, pero como este. Bueno, recapitulo. En el segundo gráfico los datos están concentrados, como cuando los jugadores se los llevan a prepararse para un partido que hacen, los juntan a todos. Entonces los datos en algún momento pueden estar muy juntos alrededor del promedio, o bien pueden estar, como en el primer caso aquí, pueden estar muy dispersos, ¿sí? Entonces, para analizar las medidas de tendencia central y ver el grado de concentración o de dispersión de esos valores respecto a ese promedio, es necesario analizar ese promedio utilizando este tipo de medidas de dispersión. Y les pongo este ejemplo. Tenemos tres grupos de edades. El grupo A, tenemos a tres personas que tienen 15 años, ¿sí? Si yo sumo la edad de los tres, 15 más 15 más 15 da 45, ¿verdad? Si yo quiero sacar el promedio del primer grupo, esta barrita se movió un poco aquí, promedio del primer grupo, es 45 dentro de 13 es igual a 15, ¿verdad? Ese promedio es correcto, es representativo de esas tres personas y esas tres personas, si les preguntan cuál es tu promedio de edad dentro del grupo en el que estás, es de 15 años, ¿verdad? Cero problemas. Vayamos al segundo grupo, el grupo B. Ahí tenemos a una persona que tiene 13, otra persona que tiene 20, otra persona que tiene 12. Si sumamos las edades, 13 y 20, 33, más 12 son 45. Aquí obtendríamos un segundo promedio. ¿Cómo lo obtenemos? Diciendo 45 dentro de 3 es igual a 15, ¿verdad? ¿Eso no correcto ese promedio? Efectivamente es correcto. Y tenemos otro tercer grupo. Tenemos un grupo en el que tenemos a dos bebés de un año, uno de uno, otro de otro, y a una madre o un padre de 43 años. Si sumamos las edades de esas tres personas, dos personitas y una persona, nos da también esa sumatoria 45. Entonces el tercer promedio sale a dividir 45 dentro de 3. Ese tercer promedio también es igual a 15. Entonces, ¿a qué promedio le creemos más? A la persona que está en el tercer grupo, a ese bebé, que le digan, estás en un promedio de edad de 15, cuando apenas tiene uno, como que, pues es lo correcto, el promedio, más no es totalmente representativo para él, ¿verdad? Más la persona que tiene 43, en algún momento determinado se puede sentir halagada porque le digan que pues, su promedio de edad es apenas de 15 años, ¿verdad? Si analizamos desde la perspectiva de qué tan dispersos o qué tan concentrados están los datos, en el primer grupo no hay dispersión. Todos los datos está el promedio justo en el centro y las tres edades están ahí exactamente en ese mismo punto. Ahí no hay nada de dispersión. Y eso obviamente representa mejor el promedio. En el segundo grupo, pues vemos que sí hay cierta dispersión, puesto que tenemos al promedio y 15, 13 está ligeramente abajo, por así decirlo, 20 está un poco más arriba y el 12 un poco más abajo del 13. Entonces hay cierta dispersión entre los valores. Y en el tercero, obviamente, es donde más dispersión hay. De hecho, si tenemos un promedio de 15 y tenemos hasta abajo
alguien que tiene 1 hasta abajo, otro que tiene 1 y de pronto disparado hasta arriba alguien que tiene 45. Entonces, aquí entendemos que en el tercer caso es donde hay una mayor dispersión. Y acuñamos un refrán aquí muy válido que dice lo siguiente. A mayor dispersión, y grábenselo bien, ¿verdad? Yo cuando estoy en el salón de clase les digo, por favor repitan después de mí y díganlo en voz fuerte y alta. A mayor dispersión, menor confiabilidad de la tendencia central. A mayor dispersión, menor confiabilidad de la medida de tendencia central. Tal vez me falte una coma o un puntito aquí. Voy a descartar lo que había hecho y vamos a poner un par de puntos aquí solamente para dejar énfasis en lo que decimos. A mayor dispersión, menor confiabilidad de la medida de tendencia central o el promedio, ¿verdad? Entonces, bajo esto que acabo de escribir y decir aquí en grande y en rojo, ¿en cuál promedio confiaríamos menos? ¿En cuál de los tres promedios confiaríamos menos? Obviamente en el tercero, ¿verdad? Donde hay mayor dispersión, a mayor dispersión, y están más dispersos los datos, menos confiamos en la medida de tendencia central, específicamente en el promedio. Eso es lo que vamos a ver en esta parte de la unidad número 2. Y entonces vamos a hablar de dos tipos de medidas de dispersión que de pronto miden esa variabilidad que también se le puede llamar o dispersión. Es decir, los datos pueden variar de ese punto de concentración, de ese centro que es el promedio. Y esas medidas de dispersión pueden ser de dos tipos. Pueden ser absolutas cuando están expresadas en la misma unidad de medida de la variable. Es decir, que si yo hablo que estoy analizando ventas y están expresadas en miles de quetzales, todas las respuestas que yo obtenga van a estar expresadas en miles de quetzales. Si yo estoy hablando de edades, todas las respuestas que yo dé van a estar expresadas en edades. Si yo estoy hablando en libras, libras de peso, pues, estoy analizando el peso de las personas, todas las respuestas que yo obtenga en el promedio, la moda, la mediana, los percentiles, todas van a estar expresadas en libras. Entonces, para dejarlo claro, las medidas absolutas, medidas de dispersión absolutas, van a estar expresadas en la misma unidad de medida de la variable que estamos analizando. Mientras que las relativas son aquellas que podemos expresar en porcentajes. Es decir, va a ser o un punto decimal o un determinado porcentaje. Me gusta más expresarlas en porcentaje. Yo prefiero una expresión en un porcentaje comprendido entre 0 y 100%. Vamos a continuación a hablar primero de las medidas de dispersión absolutas. Aquí vamos a analizar en el curso solamente 4. El rango recorrido de la variable, rango recorrido de variación es lo mismo. Recuérdense que esta ya la vimos. El rango es igual a qué dijimos que era. Valor mayor observado menos valor menor observado más la unidad. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Y eso nos dice la distancia que hay entre el valor mayor y el valor menor. Se suma la unidad como una constante para dejar contado la cantidad de meses, años, miles de quetzales, edades, pesos que hay entre el que menos tiene y el que más tiene, entre el que más pesa y el que menos pesa, entre el que más ingresos tiene y el que menos ingresos tiene. Ese es el rango recorrido. Igual aquí le damos una refrescadita. Vamos a hablar también de la desviación media. La desviación media se le conoce también como desviación absoluta media. Perdón, aquí no me funciona el mouse. Quiero dar el clic derecho de la computadora esta. No me activa el cursor. Déjenme ver otra vez. Ahí sí. Para la opción del puntero. La desviación media se le conoce también como desviación absoluta. Y vamos a ver que
se basa, ya hemos dicho y hemos definido que es una desviación. Recuérdense, cuando hablábamos de diferencias o desviaciones respecto a la media aritmética, lo definíamos. Una desviación o diferencia es restarle a cada valor de la variable su promedio. Entonces aquí estamos hablando que este tipo de desviaciones se obtienen como un promedio, y ese promedio considera esas diferencias o desviaciones respecto a la media aritmética, pero en valores absolutos, ¿sí? Aquí un poco ya hablando de términos cuadráticos. Jorge en algún momento hablaba de valores cuadráticos. Cuando hablemos de la varianza, vamos a hablar de diferencias o desviaciones respecto a la media en valores cuadráticos. Entonces, a cada valor de variable, con eso eliminamos el efecto del signo negativo. Diferencias negativas se convierten en positivas, elevadas al cuadrado, por supuesto. Y sumadas ellas, y dentro de n vamos a obtener la varianza como un promedio de diferencias cuadráticas. Vamos a hablar también de la desviación estándar, que se conoce también con el nombre de desviación típica. Y aquí, pues, esa característica fundamental de ser la más típica de las medidas de dispersión, lo da el hecho de que si yo ya elevé valores, ya elevé diferencias al cuadrado, y la expresión, la respuesta, yo la tengo en quetzales al cuadrado, o la tengo en edades al cuadrado, o la tengo en miles de quetzales al cuadrado, o la tengo en libras al cuadrado. A mí hablar de todas estas medidas al cuadrado no me sirve de mucho. Obviamente es una forma primaria de hacerlo y de analizarlos, y que se pierde el efecto de un valor negativo. Más me sirve más, es más típico, es más estándar, más, que les dijera yo, mucho más fácil de manejar, pues de pronto, que le saquemos una raíz cuadrada a la varianza y de ahí obtengamos la desviación estándar. Así que son 4 medidas de desviación absolutas que de pronto, y si nos da tiempo, las vemos esta misma tarde. Y hay una medida de dispersión relativa. La única medida de dispersión relativa que vemos se llama coeficiente de variación. Una medida de dispersión relativa está expresada en un porcentaje. Aquí lo obtenemos siempre basado en la media aritmética. Por eso es que la media aritmética se vuelve tan importante. Si no han aprendido a calcular la media aritmética para una serie agrupada en clases o categorías, esta es la tarde para que quede claro. Si ustedes tienen alguna duda, hoy tienen que salir de ello, porque para la desviación media necesitan el promedio, para la varianza necesitan el promedio, para la desviación estándar necesitan el promedio, y para calcular el coeficiente de variación necesitan el promedio. De hecho, en las medidas relativas intervienen tanto el promedio como la desviación estándar o la desviación típica. Está mal calculado el promedio, va a estar mal calculada la desviación típica, y por lo tanto el coeficiente de variación va a estar mal calculado. Y la importancia del tema de la media aritmética. Bueno, hablamos a continuación de estas 4 absolutas. La primera le llamamos rango, recorrido, oscilación o campo de variación. Su símbolo es R, ya lo hemos visto. Aquí decimos que es el valor máximo menos el valor mínimo más 1. También se dice que es desde donde empiezan los datos hasta donde terminan. En el ejemplo que hemos estado manejando, bueno, tomemos los dos, el de la serie simple, que acabamos de empezar a usar. Si vemos las edades del grupo A, tenemos 15 de 1, el mayor, 15 del menor, más un año. Estamos hablando de una dispersión de 1, por eso es que algunos en el rango prefieren no usar el más 1, porque aquí 15 menos 15 daría 0, y eso indicaría que no hay dispersión. Otros prefieren sí utilizarlo. Yo voy a ser consistente con el curso y no me voy a poner a debatirlo. Voy a tratar de medir la dispersión del segundo grupo, 20 menos 12, 20 la edad del mayor. Recuérdense estos 3 grupos que vimos aquí, ¿verdad? 20 el mayor, 12 el menor, y después voy a restar a 43 el 1. Y tenemos 20 menos 12 más 1 es igual a 9.
43 menos 1 más 1 es igual a 43. Si quiero analizar la dispersión desde el punto de vista del rango, vemos que la dispersión mayor es la del grupo C. Y a mayor dispersión que dijimos que había, menor confiabilidad en el promedio. Aquí entonces es más evidente el hecho de que los valores solo en el primer caso están concentrados y en el segundo y el tercero tienen dispersión. Con respecto a la serie agrupada en clases o categorías, teníamos este ejemplo de las clases, que iban desde 35 a 40 y todas las clases. Analizábamos que el valor aparente mayor es el 76, el 76, al cual le restamos el 35, que es el aparente menor, más 1, y eso nos da igual a 42,000 quetzales. Eso significa que entre el contribuyente que paga 35,000 quetzales y el contribuyente que paga 76,000 quetzales, hay una diferencia de 42,000 quetzales. O sencillamente el que paga 76,000 quetzales está pagando 42,000 quetzales más que aquel que pagó 35,000. Y entonces, a lo que nos lleva esta medida, porque es realmente muy poco utilizada cuando queremos analizar la dispersión, es debido a que no toma en cuenta todos los valores, sino solamente los extremos. Lo recomendable es que utilicemos las otras medidas. Por eso es que vemos la desviación absoluta media o sencillamente desviación media. La anterior dijimos que era rango y su símbolo era R. Aquí la fórmula es un DM, como que fuera medicina, ¿verdad? Recuérdense que hay medicinas o jarabes que son DM, ¿verdad? Aquí no tiene nada que ver con la medicina, sino que D de desviación y M de media, para indicar que nos estamos refiriendo a una desviación en promedio. Podría ser desviación promedio, ¿verdad? Pero le llamamos sencillamente desviación media. Y la definimos de la siguiente manera. Decimos que es el promedio de las diferencias o desviaciones. Nótese que estamos refiriéndonos a diferencias o desviaciones. Y ustedes inmediatamente cuando les dicen diferencias o desviación, saben que a cada valor de la variable, a cada valor de X, le restan el promedio y eso se llama diferencia. Es diferencia o desviación. Y entonces, ¿qué significa eso? Que si las sumamos y las dividimos dentro de la cantidad de diferencias, obtenemos un promedio y eso es lo que nos piden aquí. Solo que les da una característica fundamental, que estén tomadas en su valor absoluto. Aquí las vamos a poner aquí. Vamos a ver. Tomadas en su... Es un asunto no tener mouse hoy. Para que miren que algo tan sencillo como esto no puedo hacer. Con posicionarme, creo que para más valor absoluto sí voy a poder. Permítanme mover esto que es el que no me deja. Aquí sí, miren. Bueno, cómo sufre uno con la tecnología cuando no es nativo digital, ¿verdad? Bueno, no me crean que sufro mucho. Entonces decimos que es el promedio de las diferencias o desviaciones tomadas en su valor absoluto. ¿Qué significa eso de valor absoluto? Significa que no nos va a importar, no nos va a interesar el valor de la desviación. No va a importar el signo, ¿sí? Eso es lo que aquí significa. Y hay anécdotas de eso, ¿verdad? Donde aquí, si ustedes ven, valor absoluto de la desviación de la variable con respecto a la media aritmética, o bien no tomar en cuenta el signo. Tal vez aquí se los voy a poner.
no toma en cuenta el signo. Lo voy a dejar ahí agregado. ¿Sí? Algunas veces yo se los digo nada más a los que vienen en clases, pero cuando después este material llega a manos de alguien que no vino a clases, de pronto se puede perder. Entonces vamos a dejarlo aquí puesto en el material y después volvemos a subir esta presentación. Entonces, aquí vamos a hablar primero de las fórmulas. Yo creo que por orden me suena más lógico hablarles primero de las fórmulas y después hablarles de las propiedades. Perdón, vamos a ver. Denme un segundito. Me conecto porque si no esto se me apaga. Un momentito, por favor. El paso que sí tengo el maletín cerca. Se me apaga, me vuelvo a conectar, no vayan a preocuparse, porque creo que aquí lo que no voy a tener probablemente sea el convertidor para de 3 a 2. Deme un segundito. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo sufre el profesor virtual ahora? Aquí estamos. Hoy me ando quejando mucho, no me voy a quejar mucho. La vida es bonita y es bonito y nos gusta enseñar. Aquí lo que tengo que hacer es moverle los signos porque he usado una rayita en lugar de usar. A ver, téngame paciencia. Aquí estamos. Adelante, por favor, con la pregunta. Con una duda, licenciado, ¿esa campana de Gauss se puede representar mediante una función matemática o es imposible representarla así? La campana de Gauss. Sí, cuando en su momento, cuando veamos el tema, porque vemos la distribución de probabilidades normal, vemos que podemos utilizar una función matemática para poderla graficar. De momento, creo que el tema no amerita que hablemos de la campana de Gauss, más que el hecho de que muchos de estas medidas de tendencia central tienden a tener un comportamiento o a buscar un comportamiento que esté dentro de esa normalidad. Así que, de hecho, cuando usted ve este tipo de propiedad, que es lo que voy a pasar a analizar a continuación, tendemos a tratar de comparar cómo de un 100% de datos, si uno tiene la media aritmética y le suma o le resta una desviación media, podemos tener el 58% central de los casos. En este caso, por ese patrón de normalidad que sigue, sencillamente indicamos esta característica fundamental que de alguna manera le da la pauta a aquel que calcula la desviación media eh, que va a tener cuando analiza el promedio y esa desviación media a un 58% central de los datos, dejando en los extremos solamente un 42%. Es decir, usted pudiera tener un percentil 21 y un percentil 79 calculado y en apariencia tener también calculado una desviación media. Funciones matemáticas aquí. Nuestra matemática en el curso es una matemática elemental.
Veo que a usted le gusta mucho la, la matemática más avanzado, pero en el curso nuestra matemática pegada a tratar de analizar ciertos comportamientos estadísticos, combinando un poco la estadística con la matemática. Adelante, por favor. Diga. ¿Alguien preguntó, levantó la mano? ¿No? Adelante, Jorge, por favor. Disculpe, entonces supongo que no lo vamos a ver en este curso, pero tenía una duda, ¿qué significaría sacarle la integral a esa campana de Gauss? ¿Qué significa ese dato en un contexto de estadística? No, no lo vamos a ver. De hecho, no manejamos integrales en el curso, mi estimado. No se atormente. Ahora su interés, si es aprenderlo, pues yo le puedo tratar de responder, pero me gustaría avanzar en el curso y no detenernos en asuntos matemáticos que de pronto no vamos a usar en el curso. Entonces, ¿le interesa que le hablemos de integrales respecto a la curva normal? Si Sí, gusta, ¿qué significa? me manda su teléfono y de pronto le respondo la duda. De momento voy a avanzar con este tema para que no se me van a preocupar los muchachos que en el curso vamos a estar hablando de integrales. No, nuestro curso es sencillo, es eminentemente de una matemática básica que es base para poder estudiar la estadística. Entonces, repito, hay dos formas de encontrar eh, una desviación media. O usamos para datos sin agrupar o lo usamos para datos agrupados. Para una serie simple basta que encontremos las diferencias o desviaciones respecto a la media aritmética, las sumemos y las dividamos dentro de n. ¿Sí? Y para una serie agrupada encontramos las diferencias o desviaciones, las multiplicamos por las frecuencias, las sumamos y las dividimos dentro de n. Aquí, en lugar de utilizar paréntesis, estoy utilizando estas diagonales que significan que lo que vamos a buscar es un valor absoluto de las desviaciones de la variable respecto a la media aritmética, o bien no tomamos en cuenta el signo. ¿Sí? Básicamente nos estaremos refiriendo entonces a encontrar diferencias respecto a la media aritmética, pero a las cuales no le ponemos signo negativo, sino sencillamente todas tienen el mismo signo. Y les hablaba de esta propiedad cuando pues algo intentaba yo explicar de que en este sentido, como la mayoría de este tipo de medidas tienden a buscar un comportamiento normal, tratamos de hacer esa comparación en esa campana gaussiana, en esa curva normal, en que si yo encuentro el promedio y el promedio es, en este caso, el mismo valor tiene la media, el mismo valor tiene la moda, el mismo valor tiene la mediana, si yo a ese valor le resto una desviación media y le sumo una desviación media, yo obtengo el 58% central de los casos. Esa es una característica que vamos a tratar de ver ahí adelante. Y analicemos entonces este ejemplo. De pronto esto en Excel va a quedar mejor. Tenemos el análisis de las 3 edades de las que hablábamos. Para el grupo B, 13, 20 y 12 suman las edades 45. Dijimos que 45 dentro de 13 es igual a 15. Obtengo a continuación diferencias o desviaciones. Recuérdense que esas diferencias o desviaciones van a salir de restarle al valor de la variable, al valor de x, 13, el promedio que es 15. 13 menos 15 es igual a 2. Nótese que no digo menos 2, digo sencillamente 2, ¿verdad? 13 menos 15 es igual a 2. 20
menos 15 es igual a 5. Aquí sí quedaría positivo. En la anterior, alguien podría decir el licenciado se equivocó, no le colocó signo al menos 2, ¿verdad? Pero no, es porque están esas diagonales que significan que aquí el signo es en valores absolutos, no nos importa el signo negativo. Y en el tercer caso, 12 menos 15 daría menos 3. De nuevo, no nos importa el signo y solamente escribimos el valor de 3. La suma de esas diferencias o desviaciones es 2 y 5, 7, más 3 son 10. Por lo tanto, la sumatoria de las desviaciones respecto a la media aritmética dividida dentro de 3 da el promedio de desviaciones de 3.33 años. Aquí el análisis, recuérdense que es medida de desviación en valores absolutos, entre las medidas de dispersión en valores absolutos, tienen la misma unidad de medida que la variable. Entonces, estamos hablando de 3.33 años. Las edades de las 3 personas se desvían en 3.33 años como promedio. Ese es el análisis que le damos. Si analizamos a continuación el grupo C, tenemos 1, 1, 43, da 45, 45 dentro de 3 es igual a 15 y aquí de nuevo igual. 1 menos 15 daría menos 14. 1 menos 14 daría igual, perdón, 1 menos 15 daría igual a menos 14. Sin embargo, en ambos casos no escribimos el signo. Miren, 43 menos 28 es igual, perdón, 43 menos 15 es igual a 28. Si yo sumo 14 más 14 son 28, más 28, 56. Y entonces yo divido 56, que es la suma de las diferencias o desviaciones en valores absolutos, divido entre 3, nos da 18.67 años. Entonces, cuando comparo una desviación de 3.33 años promedio con una desviación de 18.67 años promedio, la que tiene mayor dispersión obviamente es la mayor, ¿verdad? El número más grande es la que tiene mayor dispersión. Y a mayor dispersión que hemos dicho, menor confiabilidad de la medida de tendencia central. ¿Sí? Eh, sí, adelante, por favor. Disculpe, licenciado, pero no le entendí ahí donde usted hizo la resta, Ujú. perdón. O sea que restamos los 15 menos, pero ¿dónde salió el 43? Perdón. No sé si me podría explicar otra vez. Claro que Me sí. perdí. Este 43. Sí, o sea, ese 43, porque le entendí Vimos, que vimos 3 15 grupos de menos. edades. Ajá. Vimos el grupo, el A no lo vamos a analizar. Solo vamos a analizar el grupo B y C. El 43 es la edad de una persona. Mire, una persona que tiene 1, otra persona que tiene 1 y otra que tiene 43. Regreso al ejemplo que tenemos aquí. 1, 1 y 43 da 45. A 1 le resto 15, que es el promedio, me da 14. No menos 14 porque son valores absolutos. 1 menos 15, 14. No menos 14, sino 14. 43 menos 15 nos da 28. Es 14 y 14 y 28 nos da 56. No sé si ahí le aclaro, estimado. Sí, Lick. Bueno, Moisés, gracias. Entonces tenemos las dos formas de encontrar, perdón, en este caso los dos ejemplos para el cálculo de la dispersión, la desviación absoluta media. Para hacerlo en una serie agrupada en clases o categorías, la pregunta en el examen sería de la siguiente manera. Recuérdense que no les van a decir calcule la desviación media, ¿verdad? Les van a decir determine el promedio de desviaciones respecto a la media aritmética en valores absolutos. Determine el promedio de desviación del impuesto sobre la renta promedio en valores absolutos. Les tienen que aclarar que sean valores absolutos para no confundir con la desviación estándar.
Ya hemos estado utilizando a 1.004 contribuyentes, de 41 a 46.000, 25 contribuyentes, de 47 a 52, 8 contribuyentes, de 53 a 58, 14 contribuyentes, de 59 a 64, 8 contribuyentes, de 65 a 74 contribuyentes, de 71 a 79 y 8, 17, 443 más 346. El primer paso para calcular la desviación media sería entonces sumar las frecuencias. Nos da 46. ¿Cuál sería el segundo paso? Determinar las marcas de clase o punto medio. ¿Cómo salen las marcas de clase o punto medio? 35 más 40 dentro de 2, 37.5. 41 más 46 dentro de 2, 43.5. 47 más 52 dividido 2, 49.5. 53 más 58 dentro de 2, 55.5. 59 más 64 dentro de 2, 61.5. 65 más 70 dividido 2, 67.5. 71 más 76 dividido 2, 73.5. Estas no me interesa sumarlas. Paso número 3, después de calcular las marcas de clase, multiplicar las frecuencias por las marcas de clase. 4 por 37.5, 150. 5 por 43.5, 217. 8 por 49.5, 396. 14 por 55.5, 777. 8 por 61.5, 492. 4 por 67.5, 270. 3 por 73.5, 220.5. Siguiente paso, ya sería nuestro cuarto paso. Sumar 150 más 217.5 más 396 más 777 más 492 más 270 más 220.5 para un total de 2.523. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso? Quinto paso, encontrar el valor de la media aritmética. ¿Cómo sale el valor de la media aritmética? Dividiendo la sumatoria de la columna de fx, que es 2.523, dividido dentro de n, que es 46. La suma de f es n, nos da 46. Y entonces al dividir 2.523 dentro de 46 nos da igual a 54.85 miles de quetzales. Recuerden que estamos hablando de miles de quetzales, por lo tanto la respuesta está expresada en miles de quetzales. ¿Qué toca a continuación? Determinar la desviación media. La desviación media va a ser la sumatoria de la columna F por X menos el promedio, aquí va la rayita arriba de esta, por favor, X barra, dividido dentro de N. Entonces, ¿cómo obtenemos esta parte de la fórmula? Nos vamos primero a obtener diferencias o desviaciones respecto a la media aritmética. Entonces, a la columna X, a esta, toda esta, todos estos valores, 37, 43.5, 49.5, a todos estos valores le vamos a restar el promedio, que es 54.85 miles de quetzales. Entonces decimos 37.5 menos 54.85 nos da 17.35. Recuérdense que son valores absolutos, por lo tanto, aunque 37.5 sea menor que 54.85, no estamos buscando una diferencia algebraica, sino solamente una diferencia absoluta. Luego vamos con 43.5 menos 54.85 nos da 11.35. 49.5 menos 54.85, 5.35. 55.5 menos 54.85 nos da 0.65. 61.5 menos 54.85 nos da 6.65. 67.5 menos 54.85, 12.65. 73.5 menos 54.85, 18.65. Aquí no las sumamos, no nos interesa sumarlas, las marcamos con X. Luego, estas diferencias que acabamos de encontrar las vamos a multiplicar por la columna F, en amarillo. Entonces decimos 4 por 17.35, 69.40. 5 por 11.35, 56.75. 8 por 5.35, 42.80. 14 por .65, 9.10. 8 por 6.65 nos da 53.20. 4 por 12.65 nos da 10.60. 3 por
1865 nos da 55.95. A continuación sumamos esos valores porque la fórmula pide sumar esas diferencias o desviaciones ya multiplicadas por las frecuencias. Entonces sumamos 69.40 más 56.75 más 42.80 más 9.10 más 53.20 más 50.60 más 55.95 nos da 337.80. Si ustedes ven aquí en la fórmula, 337.80, la suma de f por x menos el promedio en valores absolutos, lo dividimos dentro de 46, que es nuestra n, la sumatoria de las frecuencias. ¿Qué nos da eso? Al dividirlos, 337.80 entre 46 nos da 7.34. ¿Qué medida, unidad de medida es? La misma de la variable. Estamos hablando de impuesto sobre la renta expresado en miles de quetzales. Entonces, ¿cuánto nos da? 7.34 miles de quetzales. Por lo tanto, los valores del ISR pagado se desvían de su media aritmética, del promedio de 54.85 en 7.34 miles de quetzales como promedio, considerando las diferencias en valores absolutos. Aquí podrían a ustedes agregarles alguna pregunta que diga, determine los valores que limitan el 58% central de los datos. De pronto en el examen ustedes pueden tener dos alternativas para resolver este problema. Jorge, ¿cómo resolvería esto si fuera por percentiles? Jorge. Por percentiles, Ajá. pues yo creo que Determine los valores que limitan el 58% central de los datos. ¿Qué percentiles calcularía? Si tiene 58 al centro. no sería de calcular los 42 del lado. Le quedan 42 de cada lado. Va muy bien, ¿sí? Digamos. ¿Cuánto hay de un lado y cuánto hay del otro? 42 entre 2 hay 21. Por lo tanto, el primer percentil sería el percentil 21, ¿verdad? El límite inferior, percentil 21. ¿Cuál sería el límite superior? No sería 1 más 58, ¿cuánto es? como dijo, y disculpe. 21, percentil 21, más 58% al centro. 21 más 58, 79. Por lo tanto, entre el percentil 21 y el percentil 79, usted tendría el 58% de los datos. Así que si a ustedes en el examen les preguntan, determine los valores que limitan el 58% central de los datos, tienen de nuevo dos alternativas. Calcular el percentil 21 y el 79 y ponerlo como respuesta entre los valores que calculen, o bien pueden aplicar esta propiedad que, si ustedes se recuerdan, hemos visto acá. ¿Sí? A mí aquí no me llama la atención el tema del integral porque no les voy a pedir integrales. Lo que me llama la atención es que si a la media aritmética yo le sumo o le resto una desviación media, voy a agrupar al 58% central de los casos. Por lo tanto, yo lo que les pediría aquí es, bueno, si usted ya calculó el promedio y es 54.85 y ya calculó la desviación media y es 7.34, el límite inferior lo obtendrían sin tener que calcular percentiles, restándole a 54.85 menos 7.34, un 47.51. ¿Sí? Ese sería el límite inferior. El límite superior, ¿cómo lo calcularíamos? Porque es media más menos desviación media. El menos ya lo hicimos, es media menos 7.34, que es la desviación media, 47.51. Luego media más 54.85 más 7.34 es igual a 62.19. Entonces, si a ustedes les piden determine los valores que limitan el 58% central, van a responder que ellos se sitúan entre 47.51 y 62.19 miles de quetzales, sin necesidad de calcular percentiles.
Preguntas ahí, por favor. Preguntas. Pregunten sin pena. Si es del tema que estamos hablando, con mucho gusto. Si no, igual también les hablo. Tenemos ahí que platicar con Jorge de integrales. Licenciado, yo lo que no muy entendí fue cómo dijo eso de que se calculara el percentil de esa operación. No entendí cómo lo estaba haciendo. Sí, de nuevo. Recuérdense que cuando hablamos del tema de los percentiles en la clase anterior, hablamos exactamente aquí. Teníamos otros casos en los cuales nos podrían preguntar por valores centrales, ¿sí? Y entonces aquí la pregunta era, si a ustedes en el examen les preguntan, determine los valores que limitan el 58% central de los contribuyentes, ustedes podrían calcular dos percentiles. Si tienen 100 menos 58, perdón, sí, 100 menos 58, 42. 42 dentro de 2, 21. 21 sería el percentil 21 el primero. Percentil 21 más 58 central sería percentil 79. Entonces, entre el percentil 21 y el percentil 79, que ustedes calculen de esta forma, percentil 21 y percentil 79, tendrían obtenidos los valores que limitan el 58% central. Es decir, que una pregunta, si no les dice aplique la propiedad de la desviación media, ustedes podrían resolverla. Aquí esta pregunta, determine los valores que limitan el 58% central. Lo que estoy diciendo es que si yo no les digo, si el examen no les dice utilice propiedad de la desviación media, ustedes pueden calcular el percentil 21 o el percentil 79 juntos, en una sola. Y obtienen los dos valores, que de pronto matemáticamente pueden ser diferentes a que ustedes utilicen esta propiedad, porque de repente ya ustedes inevitablemente han tenido que calcular la media aritmética, les va a servir para mucho y les dieron puntos ahí por la desviación media, entonces lo único que tienen que hacer es a la media restarle la desviación media y a la media sumarle la desviación media y obtener esos dos valores. ¿Qué es más fácil? Para mí, si ya tiene usted la desviación media calculada y ya tiene el promedio, obviamente, solamente sumar y restar la desviación media. Que tener que venirse a recordar tema de percentiles y tener que hacer el cálculo de dos percentiles diferentes, ¿verdad? Eso era, mi estimada. No sé si le queda un poco más claro o la Sí, confundí más. muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, son las 4:36. Tenemos un sorteo por realizar. Nos queda el tema de la varianza y la desviación estándar. La desviación estándar es un poquito más largo el tema, entonces lo voy a dejar ahí de momento. Voy a irme al listado de ustedes en el salón. Voy a dejar de compartir la pantalla para ver si hay alguien que no esté, porque yo diría que ahí en el... Jorge, adelante, por favor.